¿Puede un solo ataque cambiar por completo la lógica de una guerra? El 27 de diciembre de 2025, el mundo fue testigo de algo impensable. Rusia destruyó con misiles hipersónicos y oleadas de drones un tren de la OTAN en la frontera entre Ucrania y Polonia. Miles de millones de euros en armamento occidental se evaporaron en cuestión de minutos. La magnitud de la explosión y las columnas de humo fueron tan enormes que podían verse perfectamente desde territorio polaco, sacudiendo la confianza de toda la región. Pero lo más inquietante no fue solo la destrucción de recursos materiales. Por primera vez en 4 años de guerra, Rusia atacó directamente un convoy de la OTAN. Hasta ese día, existía un tabú. Ni Moscú ni Occidente se atrevían a cruzar esa línea, creyendo que la logística estaría protegida bajo acuerdos no escritos y la prudencia militar. Ese tabú cayó en cuestión de segundos. La escena fue dramática. El tren, detenido en un punto crucial donde la vía europea se convierte en vía soviética, esperaba la transferencia de armas que, según Occidente, debían cambiar la balanza en el frente. Sin embargo, en lugar de refuerzo, todo ese arsenal quedó reducido a cenizas. Europa había invertido durante años enormes sumas para blindar sus sistemas de defensa y sostener a Ucrania. Pero en un instante, la vulnerabilidad quedó al descubierto. Este ataque no solo reescribe las reglas del conflicto, sino que redefine el concepto mismo de seguridad en Europa. Si una frontera respaldada por la OTAN puede ser superada tan fácilmente, ¿qué protege realmente a los países vecinos? La respuesta a esta pregunta puede determinar el futuro de la estabilidad, la reputación y la influencia de gobiernos enteros. Ignorar la gravedad de este cambio sería un error histórico. Para entender el verdadero alcance de este golpe y por qué se produjo precisamente ahora, primero debemos analizar el contexto y las razones detrás de la decisión rusa. Vayamos al origen. ¿Por qué Rusia eligió este momento para romper el tabú y atacar un convoy de la OTAN? Exploremos el contexto estratégico y las presiones que llevaron a este punto de quiebre. Durante 4 años, Rusia evitó tocar los trenes de la OTAN en la frontera con Ucrania. ¿Por qué un país con capacidad militar e inteligencia avanzada decidió abstenerse, aun cuando podía eliminarlos fácilmente en cualquier momento? La respuesta está en una compleja mezcla de tecnología, política y miedo a una escalada sin control. Desde el inicio del conflicto, Moscú podía rastrear cada convoy occidental. Los satélites y agentes identificaban los trenes de armas desde su salida en Polonia hasta la descarga en territorio ucraniano. Nada escapaba a su vigilancia. Horarios, rutas, estaciones de transferencia e incluso la naturaleza exacta de la carga. Sin embargo, año tras año, Rusia optó por no atacar estos trenes en tránsito. Una de las claves de la logística estaba en la frontera. El cambio de ancho de vía ferroviaria entre la red europea y la ucraniana. Mientras Europa utiliza una vía de 1.435 milímetros, la infraestructura de Ucrania, heredada de la Unión Soviética, emplea 1.520 milímetros. Esta diferencia obliga a detener los trenes en un punto crítico junto a la frontera, para cambiar ejes o trasladar la carga a vagones compatibles. Este proceso puede durar horas, incluso días, y convierte el lugar en un embudo logístico predecible. A pesar de tener localizados estos puntos vulnerables, el Kremlin mantenía una línea roja. No atacar los trenes mientras aún estuvieran bajo la sombra protectora de la OTAN, aunque ya pisaran suelo ucraniano. El temor era claro. Un impacto directo sobre un convoy todavía asociado a la Alianza Atlántica podía interpretarse como agresión directa y provocar una respuesta internacional descontrolada. Por eso, durante 4 años, los ataques rusos se centraron en almacenes ya descargados y depósitos, nunca en los convoyes en tránsito. Esta autocontención no era señal de debilidad, sino una calculada apuesta por evitar una escalada mayor. El equilibrio era frágil. Occidente confiaba en que Rusia respetaría este tabú, mientras Moscú calculaba cada movimiento para no dar pie a una intervención directa de la OTAN. Así, la frontera se convertía en una barrera invisible que todos sabían que no debía cruzarse.
Sin embargo, el status quo descansaba sobre este delicado acuerdo no escrito. El día que uno de los actores rompiera la norma, las consecuencias serían impredecibles para la seguridad europea y la estabilidad global. Y ese día, finalmente, llegó. Pero, ¿qué ocurrió para que Moscú decidiera romper este tabú tras 4 años de contención? A continuación, exploramos los factores y presiones que empujaron al Kremlin a cruzar la línea prohibida. Cuando el frente colapsa, las reglas se rompen. Diciembre 27, año 2025. La ofensiva rusa avanza sin freno y en cuestión de semanas, captura varias ciudades clave en el este de Ucrania. Seversk, Volchansk, Mirnograd y Pokrovska caen ante las fuerzas rusas, abriendo una brecha estratégica que obliga a Occidente a actuar de emergencia. Kiev está al borde del abismo. Europa responde reuniendo el mayor cargamento de armas de la guerra: misiles de largo alcance, sistemas Patriot, artillería de alta precisión y miles de toneladas de munición. Más de 10.000 millones de euros en equipo viajan hacia la frontera, en una apuesta desesperada por estabilizar la situación antes de que Ucrania colapse por completo. Pero hay un problema que nadie ha podido resolver: el cuello de botella ferroviario. El cargamento llega a una estación fronteriza en el oeste de Ucrania, a 30 kilómetros de Polonia. Allí, la diferencia entre la vía europea y la soviética obliga a detener el tren durante horas, a veces días, mientras se realiza el transbordo a vagones ucranianos. Es un punto ciego y casi inmóvil, conocido por todos, y por eso mismo, sumamente vulnerable. En ese preciso momento, Rusia decide romper su mayor tabú militar. 2 cazas MiG-31K lanzan misiles hipersónicos Kinzhal contra el tren y las infraestructuras logísticas. Los misiles impactan con tal velocidad y precisión que las defensas aéreas ucranianas ni siquiera alcanzan a reaccionar. El tren queda paralizado y los vagones empiezan a arder uno tras otro. La oleada continúa. Decenas de drones Gerand sobrevuelan la zona y atacan no solo el tren, sino también los almacenes repletos de armas y municiones. En cuestión de minutos, lo que era el mayor envío militar occidental se convierte en una sucesión de explosiones. El fuego, los estallidos y las columnas de humo son tan intensos que se ven y se sienten desde territorio polaco. La devastación supera cualquier precedente de la guerra. El golpe no es solo material. La destrucción paraliza la logística y con ella, la moral y la sensación de seguridad tanto en Polonia como en todo Occidente. La frontera ya no es garantía de nada. En unos minutos, miles de millones en armas y meses de planificación desaparecen, sembrando dudas sobre la eficacia de la ayuda occidental y exponiendo la fragilidad de la infraestructura militar europea. El colapso de la cadena logística significa mucho más que la pérdida de equipo. Es la posibilidad real de una derrota militar para Ucrania y el inicio de una crisis de confianza entre los aliados. ¿Qué harán ahora los gobiernos occidentales ante una amenaza que ya no respeta límites ni reglas? La magnitud del ataque desencadena reacciones inmediatas en las capitales europeas. Pero, ¿cómo cambia este evento la percepción de seguridad y la política frente a Rusia? El terror cruzó la frontera sin disparar un solo tiro. En cuestión de minutos, la noticia del ataque sacudió a toda Polonia. Lo que antes parecía imposible se materializó ante los ojos de la opinión pública. La guerra tocó la puerta, y el miedo se apoderó de las calles y los debates nacionales. Muchos polacos, hasta entonces partidarios de enviar tropas a Ucrania, ahora reconsideran ese riesgo, conscientes de que sus propias ciudades podrían convertirse en el próximo objetivo. La reacción de la élite política fue inmediata. Los discursos agresivos, tan frecuentes en las semanas anteriores, se moderaron de golpe. Los líderes polacos, enfrentados a la realidad de que la seguridad nacional ya no es intocable, adoptaron un tono más prudente y comenzaron a exigir garantías concretas antes de cualquier nueva intervención. El impacto no se limitó a la política. Las compañías de seguros y los operadores ferroviarios detectaron el nuevo nivel de amenaza
y respondieron sin demora. Aumentaron las primas y endurecieron los requisitos de cobertura. El costo de transportar ayuda militar y humanitaria se disparó, los volúmenes de carga disminuyeron y la velocidad de entrega cayó drásticamente, afectando la cadena de suministros que sostiene la defensa ucraniana. El ataque dejó en evidencia la extrema vulnerabilidad de los puntos logísticos críticos, en particular el nodo ferroviario de Jersów, en territorio polaco. Si Rusia decide ampliar su campaña, estos centros podrían ser los siguientes objetivos, incrementando aún más el riesgo para toda la región. En Bruselas, la OTAN enfrentó una discusión sin precedentes. La idea de una represalia directa fue debatida, pero la realidad es que cualquier respuesta contundente podría desencadenar una escalada fuera de control con Rusia. La alianza se encuentra atrapada entre la necesidad de mostrar firmeza y el pánico a haber cruzado un umbral irreversible. La sistematicidad de los ataques rusos contra la infraestructura ferroviaria ucraniana revela una estrategia de desgaste a largo plazo. No se trata solo de un golpe aislado, sino del inicio de una campaña para asfixiar la logística occidental, erosionando la capacidad de Ucrania para resistir y poniendo a prueba la determinación de sus aliados. La reputación de la OTAN y la estabilidad de la ayuda occidental están en juego. En toda Europa, la percepción de seguridad pública se tambalea, y la confianza en la eficacia de las inversiones en defensa sufre un duro golpe. Ignorar este cambio de paradigma puede significar perder dinero, influencia y hasta la paz misma. Ante esta nueva realidad, surge la pregunta crucial. ¿Queda alguna estrategia viable para Occidente y para Ucrania? ¿Qué lecciones ofrece este giro inesperado en la guerra? Para entender las opciones reales que quedan sobre la mesa, necesitamos analizar las alternativas tecnológicas, diplomáticas y políticas que podrían redefinir el curso del conflicto. Es momento de mirar hacia adelante y preguntarnos: ¿hay soluciones o solo adaptación al riesgo? No basta con tener armas. La guerra se gana en la logística y la anticipación. Lo ocurrido el 27 de diciembre de 2025 nos recuerda que el verdadero talón de Aquiles no son los frentes de batalla, sino los cuellos de botella logísticos. Un solo tren detenido en una estación fronteriza, cargado con miles de millones de euros en armamento, se convierte de inmediato en objetivo prioritario. Infraestructuras críticas como vías férreas y nodos de transferencia son mucho más vulnerables de lo que parece, y su destrucción puede cambiar el curso de una guerra en cuestión de minutos. Confiar en una única ruta o método de entrega ante un enemigo impredecible es una apuesta demasiado arriesgada. Diversificar rutas, variar horarios y reducir la previsibilidad pueden ser la diferencia entre el éxito y el desastre. La historia demuestra que quienes se adaptan y anticipan los movimientos del rival sobreviven, mientras que los rígidos corren el riesgo de ser superados por la realidad. La disuasión creíble va mucho más allá de declaraciones oficiales y pactos tácitos. Si un adversario percibe que los límites pueden romperse sin consecuencias inmediatas, la tentación de cruzar líneas prohibidas se multiplica. Por eso, nunca se debe confiar exclusivamente en la retórica. Las acciones deben respaldar las palabras con una preparación sólida y respuestas claras. El ataque ruso no solo destruyó material militar, sino que generó un poderoso impacto psicológico. Centenares de explosiones y nubes de humo visibles desde territorio polaco sembraron incertidumbre y temor en la opinión pública. La política nacional de cualquier país depende en parte de la percepción ciudadana de seguridad, y un golpe de este tipo puede modificar decisiones al más alto nivel. Cuando se rompen normas tácitas, el riesgo de escalada se dispara. Lo impensable se vuelve posible, y quienes no están preparados pagan el precio. Anticipar estos cambios y diseñar respuestas para escenarios extremos es ahora imprescindible para mantener la estabilidad y evitar errores estratégicos que podrían ser irreparables. Ignorar estas lecciones sería condenar a Europa a repetir errores del pasado, perdiendo recursos, reputación y quizás la paz misma. Así, tras el fuego y el humo, queda una pregunta crítica para toda Europa.
¿Cómo deben responder ahora los líderes y qué opciones quedan realmente sobre la mesa? La próxima explosión encenderá una nueva era de guerra en Europa. El 27 de diciembre de 2025, el primer ataque ruso a un tren de la OTAN en la frontera entre Ucrania y Polonia rompió un tabú de 4 años. Por primera vez, ninguna convención ni frontera protegió la logística occidental, desnudando la vulnerabilidad en el corazón de Europa. Miles de millones de euros en armamento desaparecieron en minutos, pero el verdadero impacto fue psicológico. La ilusión de seguridad en Polonia y el resto de Occidente se evaporó frente a los ojos de todos. Si la tecnología y la prudencia ya no bastan, ¿qué queda como defensa? Hemos presenciado cómo, en un solo instante, las líneas rojas pueden borrarse y las reglas del conflicto reescribirse. El riesgo no es solo material. La inacción o la complacencia pueden abrir la puerta a conflictos aún mayores, con pérdidas incalculables en dinero, influencia y algo más valioso: la paz. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Estamos realmente preparados para una guerra en la que las reglas pueden cambiar en cualquier momento? ¿O seguimos confiando en supuestos que ya no existen? Déjenos su opinión en los comentarios. ¿Creen que este ataque marca el inicio de una escalada inevitable o aún hay margen para evitar el desastre?